necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Vení más a este lado porque si no, no se escucha. Bien fuerte. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra en el sumo sacerdote en los lugares santísimos, cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio del pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que muera una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. Vemos acá. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Vemos acá. Es necesario que la figura de las cosas celestiales. Nosotros vemos acá la figura, dice, es como una figura, es una sombra, la ley, porque ahí se hacía el sacrificio de animal, se hacía todo en el simbolismo, como la circuncisión, como el ayuno, como el bautismo, como la Santa Cena, todo es figura. Dice, fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales, y las cosas celestiales, ¿qué es? Cristo crucificado, que Él murió en la cruz y destruyó la vieja creación para perdón de pecado. Entonces, esa fe, gozo, paz, alegría, amor, paciencia, todas las cualidades de Cristo para que nosotros conozcamos, porque antes se hacía, dice, fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificados así. Se hacía mostrando, era necesario, porque ahí ellos mostraba, se manifestaba con ellos el poder de Dios, porque como dice en Corintios, 2 Corintios 3:9, dice, el ministerio de condenación fue con gloria, fue con poder, se manifestaba con ellos. Era ministerio de condenación, ¿por qué dice? Por la ley, porque no había todavía salvación. 2 Corintios 3:9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. El ministerio, el servicio, quiere decir ministerio. Dice, de condenación, fue la ley eso. Fue con gloria, se manifestó con ello el poder de Dios. Pero mucho más glorioso es el ministerio, el servicio de justificación, que cuando Cristo vino a morir en la cruz, es el ministerio, el servicio de justificación. Ahí nosotros podemos estar justificados, limpios. Él trae el perdón de pecado. Acá vemos, habla de los dos ministerios. Tuvo su gloria, tuvo su poder, el Señor se manifestaba con ellos, pero no había ahí justificación, no había salvación. Entonces, pero era necesario que la figura de las cosas celestiales, es figura, es como si fuera una fotografía de Cristo crucificado, la ley, porque ellos mataban animales, y era como una figura, como una foto nada más, pero no era el verdadero, no era Cristo crucificado, el animal, sino es figura nomás, símbolo nada más. Entonces, fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales,
que es el Cristo crucificado, manifestado, ahí en fe, gozo, paz, alegría, amor, destruyendo el pecado. Y entonces esa es la cosa celestiales. Fuesen purificados así. Primero es necesario, porque por medio de eso venía instruyendo a Israel que tenga fe en el sacrificio de Cristo, porque vemos nosotros en Gálatas, vamos a ver, Gálatas 3:22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. ¿Sí? Sí. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La fe en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que tenemos que creer en Cristo? La muerte y la resurrección del que ahí destruyó el pecado. Y dice acá en el 22, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Desde Adán mismo nosotros sabemos que nosotros somos pecadores, porque murió nuestra fe ahí. Y después venida la fe, dice, cuando Cristo vino a morir en la cruz, ahí tuvo vida esa fe en el sacrificio de Cristo. Entonces, más la Escritura lo encerró bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Cristo Jesús fuese dada a los creyentes, a los que creen, porque nosotros sabemos que los fariseos, por ejemplo, no creyeron y no pudieron tener fe en el sacrificio de Cristo. Ellos dicen que no es su Mesías, está esperando otro Mesías. Y entonces la Escritura lo encerró todo bajo pecado, dice. Todos somos pecadores, tanto Israel como nosotros gentiles. Y dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados, quiere decir condenados bajo la ley. Vemos bien claro acá, bajo la ley todo estaba condenado, aunque fue dado a Israel, pero a nosotros no fue dado la ley. Pero a ellos fue dado. Dice, estábamos condenados bajo la ley. Eso está diciendo a Israel. Ellos también, aunque era profeta, aunque vemos nosotros Noé, por ejemplo, hacía el arca. Abraham también venía, vio que siguiendo, esperando, vio que ese muerte y la resurrección de Cristo. Dice, bajo la ley estábamos condenadas, encerradas para aquella fe que iba a ser revelada. Porque la fe murió en Adán. Porque a Adán le habló Dios. Y creyó más a Satanás. Le dice, no coma este árbol, no crea a Satanás. Y después viene como serpiente. Y creyó más a Satanás, ahí murió la fe. Porque si la fe teníamos nosotros, podíamos creer a Cristo. Entonces, ¿por qué dice, venida la fe? Ahí murió, dice, porque le dice, no coma este árbol, le dice a Adán. Porque si no, morirá. Y ahí murió la fe en el sacrificio de Cristo. No puede creer ni un ser humano antes que venga Él a morir en la cruz. Estaba condenado, confinado, quiere decir condenado bajo la ley. Primero sabemos nosotros, la ley no había hasta a Jacob. De Jacob, los 12 tribus de Israel, de ahí Dios que se formó el pueblo de Israel. Antes, hasta Abraham, era todos gentiles. Abraham, Isaac, y después los hijos de Isaac es Jacob
y de ahí recién los 12 tribus de Israel. Sepa que entonces gentil era Abraham, era gentil, no era judío. Noé y eso no era judío. Tiene que dividir bien. Pero antes que viniese la fe, estábamos, confinados, condenados bajo la ley. Si es que en la ley, en la figura de animales, ese simbolismo del ayuno, ese simbolismo del Santa Cena, ese simbolismo de bautismo, ese simbolismo de lavar los pies, todo ese simbolismo que se venía haciendo, era 10 mandamientos, 364 decretos, más estatuto, total era decreto, estatuto y mandamiento, era 613 total. Y eso hacía todo Israel, pero era figura de lo que ha y sombra de lo que ha de venir. De Cristo, era figura de Cristo crucificado, porque ellos ya venían mostrando a través de esa figura que Cristo un día va a venir a morir en la cruz. Pero todo estaba bajo condenación, aunque está bajo la ley, venía la ley instruyéndole que crea por medio de ese sacrificio de animal, que crea que es pecador, hacía ayuno, el ayuno que es no comer nada antes, pero ahora no quiere decir que no tenemos que alimentar del pecado, de la incredulidad, de la maldad, del nervio, ira, tenemos que humillar, ese es el ayuno verdadero. Antes era el ayuno natural, mostrando, era figura de lo que hoy en día tenemos que hacer espiritualmente. Igual la Santa Cena, igual el bautismo es la muerte y la resurrección de Cristo. Mostraba la muerte, Cristo también se bautizó. Cristo también se bautizó, le bautizó Juan Bautista mostrándole su muerte y la resurrección, que él está mostrando ahí que él va a morir. Y cuando él muere, muere el pecado, muere Satanás, muere la incredulidad, el sufrimiento. Vuestro padre era el diablo, todo el tormento que tenemos muere ahí. Y después resucita la fe, gozo, paz, alegría, porque él destruyó a Satanás. Desde Adán hasta la venida de Cristo, el reinado de Satanás destruyó. Si es que el gran tribulación, el gran dolor, los 7 años de tribulación fue desde Adán hasta la venida de Cristo, porque ese era otro siglo, otro tiempo, reinado de Satanás. Satanás era vuestro padre. Lea ahí Juan 8, quiero aclarar bien esto para que ustedes sepan bien la palabra de Dios. 8:43. Bien. Leo si no puedo. 8:43. Juan, el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Dice ahí, no podíamos entender, ni un ser humano no podía entender. Ahí está diciendo a los fariseos, ciertamente, pero ni un ser humano podía entender la palabra, el lenguaje, como a Adán le habló, y no lo entendió, no creyó, y ahí murió su fe. En el sacrificio de Cristo murió su amor, gozo, para toda la cualidad de Cristo, murió Cristo para el hombre, y todo el hombre fue destituido de la gloria de Dios, sacado, dice en Romanos, de la presencia, de la fe, gozo, paz, alegría, fue sacado de todos los hombres ya. Y entonces nosotros no, Adán mismo no podía entender el lenguaje, y nosotros menos
Así por eso nosotros traemos esa incredulidad muy fuerte. Y entonces no podemos entender, no podemos sentir. A lo mejor parece que entiende, pero no siente esa plena seguridad, ese gozo, esa paz, esa alegría. Te cansa, te aburre, divague de mente. Ese es no entender el lenguaje del Señor. Tu mente está a otro lado, tu pensamiento. Y entonces nosotros desde Adán estamos entonces encerrados bajo el pecado, para que aquella promesa que es por la fe. ¿Y a quién hizo promesa? A Abraham. Abraham, el padre de la fe. Hay un versículo en Hebreos, si alguno se acuerda, que él no salvó a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Me parece que está, fíjese un poco en Hebreo, ya vamos a encontrar. ¿Qué? Algunos si encuentran, búsquenme. Que él dice que él nos salvó. El otro día dimos ese mensaje, ese versículo que dice que él no socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Búsqueme eso. Hebreo 2:16, márqueme eso. Hebreo 2:16, es muy importante ese versículo. Hebreo 2:16. Hebreo 2:16. ¿Quién tiene virome? Yo. Bueno, me presta. 2:16. Dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Los ángeles ahí no está diciendo los ángeles ahí por los judíos. Porque los judíos no creyeron, los fariseos, los saduceos, muy pocos de los judíos creyeron. Ellos son los ángeles. Ángel quiere decir mensajero. A veces dice por Cristo, a veces dice mensajero por los profetas, y tiene que ver, y a veces también ángel de Satanás también está. Eso encontramos también que dice también por los pueblos extranjeros. Y ángel quiere decir mensajero. Acá, por ejemplo, está diciendo por los judíos. Dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles. ¿Qué quiere decir? No le da la salvación a ellos, a todos los judíos. Porque ellos eran el pueblo de Dios. Sino que socorrió, le dio la salvación a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a su hermano, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Él tenía que venir, ser semejante, él tomó cuerpo de hombre. Y como dice ahí mismo en 14, el mismo Hebreo 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Vemos ahí, él tenía que
tomar cuerpo de carne y sangre igual que nosotros, para ser semejante a su hermano. Nosotros era nuestro hermano Cristo. Y entonces, para venir a ser misericordioso, Él tuvo misericordia y nos dio perdón de pecado. Fiel sumo sacerdote. El sumo sacerdote era terrenal, pero ahora ya es espiritual. Cristo es el sumo sacerdote ahora. El sumo sacerdote natural era Aarón, todo antes, pero después de que vino Cristo a morir en la cruz, Él es el sumo sacerdote. Según el orden de Melquisedec, dice. Melquisedec, vemos nosotros, era figura del Padre, que Él le mandó el orden de Melquisedec. Según el orden de su Padre, vino a morir en la cruz y venció a Satanás. Y acá dice, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Vemos Él lo que viene a expiar, a perdonar, a destruir nuestro pecado. Y entonces vemos otra vez, que en Gálatas vemos que dice que de manera que en el 24 dice, vamos a leer desde 23, pero antes que viniese la fe, estábamos condenados bajo la ley, confinados, quiere decir, condenados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Porque la fe murió ¿a dónde? En Adán, porque morirá, le dice. Nosotros estamos muertos en vuestro delito y pecado. Muerto la fe, y es un delito no creer a Dios. Muerto el amor, gozo, paz, alegría. Entonces ahí ya no podemos sentir, porque vuestro padre era el diablo. Entonces murió la fe. Y entonces, pero venida la fe, cuando Cristo vino a morir en la cruz, ahí tuvo vida. Podemos creer ya a Cristo crucificado, que Él nos va a perdonar nuestro pecado. Y ahí ya, y eso está, acá está diciendo ciertamente a Israel, pero nosotros también creemos y tenemos salvación. Pero nosotros no tenemos ley como Israel, que vamos a leer después Romanos 2:14. Gálatas, ¿cuándo dijo ahora? Gálatas 3:23 estamos leyendo. Y después dice, de manera que la ley ha sido vuestro ayo para llevarnos a Cristo. De manera que la ley ha sido vuestro ayo, quiere decir nuestro instructor. A Israel le instruyó la ley para llevar a Cristo, para creer a Cristo ellos, para venir anunciando que un día Cristo va a venir a morir en la cruz. Era su ayo, su instructor la ley, y para llevar a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La justicia viene por la fe en el sacrificio de Cristo. Los fariseos, los saduceos no creyeron a este Cristo y no tuvo justificación. Justicia quiere decir justificación, quiere decir vida recta, pura, de fe, gozo, paz, alegría. Podemos sentir, podemos ya palpar cuando nosotros pedimos perdón, escuchamos esta palabra de la cruz y pedimos perdón, reconocemos que somos pecadores en Adán. Murió vuestra fe ahí. Murió la paz, gozo y alegría. Ni un ser humano puede conocer a Cristo. No puede conocer esa fe, gozo, paz, alegría. No puede sentir. Momento a momento se sentía con los profetas. Pero no pudo, vio que ellos ser salvos. Murieron todos y se fue en una cima. Que encontramos eso en Lucas, que dice que se fueron en el paraíso. Otro lugar dice paraíso, seno de Abraham, dice también. Entonces, esperándolo, vio que ahí la muerte y la resurrección de Cristo. Cristo cuando murió se fue en la parte más baja de la tierra, pero no era que Él se fue en el infierno, porque ya la gente ya escucharon todo mismo, que un día va a venir a morir en la cruz, desde el principio mismo. Pero no, lo que no creyeron ya directamente se fue en el lugar del tormento. Y lo que estaba encima, lo que estaba esperando, creyendo, obedeciendo
que un día Cristo va a venir a morir en la cruz, hace sacrificio de animales, hace circuncisiones, ayuno, hace bautismo, hace Santa Cena, todo lo que está en el tabernáculo, pero después esos son figuras y sombras. Eso cuando vino Cristo a morir en la cruz, Él puso el fin de la ley, Él ya cumplió la ley, entonces no hay necesidad ya de hacer más simbolismo. Ahora, ese ayuno, por ejemplo, que muchos hacen, ese ayuno natural no come, ese es sacrificio, ese son sacrificios nada más, pero ya pasó eso, mostrando antes que era lo que es símbolo de que se tiene que cuando Cristo vino a morir en la cruz, se va a ayunar del pecado. Pero para los que no tienen conocimiento, ¿les sirve el ayuno? Le sirve, sí, porque se manifiesta igualmente, aunque no le limpia igualmente, pero se manifiesta el Señor con ellos y ellos vio que por misericordia vio que igual el Señor se manifiesta a ellos, pero no hay limpieza igualmente. ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser? No, como tiene que ser, solamente pidiendo perdón. Sirve porque siente, vio que el poder de Dios se manifiesta con ellos igualmente como no conocen. Nosotros vemos mucha iglesia, muchos hermanos que hoy no conocen. Yo también me bauticé y yo también tomaba Santa Cena, yo también enseñaba todo eso porque a nosotros nos enseñaban así y yo también creía que era así, pero después me iba también, me lavaba los pies también con los hermanos, ponía también el velo, todo vio que a donde me iba yo me sujetaba como ellos me decían. Y entonces se hace esos simbolismos de figura y sombra de lo que ha de venir, Cristo crucificado, pero Cristo ya cumplió todo lo que ellos venían anunciando, pero bajo la ley no hay ninguna salvación. Le venía instruyendo, es vuestro ayo, dice, para Israel era un instructor la ley que le llevaba para tener fe cuando Cristo vino a morir en la cruz, porque ellos anunciaban que Cristo va a venir a morir en la cruz para salvación, para justificación. De la segunda venida que decían, porque yo he escuchado en otra iglesia, eso ya vamos a explicar la segunda venida, vamos a ir a eso. Pero ahora es lindo explicar bien porque mucho no divide todavía y sigue haciendo y cree que se va a santificar más, se va a justificar más por el ayuno, otro por la Santa Cena, otro por el bautismo, otro porque lava los pies, muchas cosas, otro no come cerdo, hay iglesias que no come cerdo, otro se va en el monte, antes se iba al monte. Eso era lo decreto y que era, en el monte Calvario estaba una cruz y ahí hablaba el monte, en Isaías encontramos, dice que ahí preparaba el alimento suculenta, ante ellos andaba monte por monte, figura de la cruz. Nosotros tenemos que andar ahora en cruz, se manifiesta la vieja creación y tenés que crucificar tu incredulidad. Tu desinterés a la palabra para conocer, bloqueo, divague de mente, cansancio a la palabra, ese todo y después pasiones, ese vicio, yugo desiguales, todo eso tenemos que pedir perdón. Y entonces, y después todos los pecados, ¿sabes cuántas manifestaciones que hay? Que el otro día estábamos leyendo en Gálatas y después en Marcos, que dentro de nosotros se manifiesta ese enojo, ira por la reprensión, pelea de guerra, ese tenemos que humillarnos. Ahora no hay necesidad que nosotros hagamos ayuno, que no hay necesidad que nosotros nos bauticemos para que sea Dios, que hacemos uno de simbolismo de eso para la justificación. Justificación quiere decir vida pura, recta, solamente en la cruz de Cristo. Es mucho más superior, dice, del ministerio de condenación fue con gloria. Se manifiesta con los judíos porque venía instruyendo a ellos de la fe en el sacrificio de Cristo. Pero ellos tenían todo, Dios que mientras tanto estaba condenado, igualmente igual que nosotros. Hasta aún los profetas murieron todos sin recibir lo prometido, dice. Y entonces, escuche bien nomás ahora y después me preguntan ustedes, porque hay
persona que, por ejemplo, ya fue instruido así, ya tiene levadura y es muy difícil después tiene que abrir su corazón, pedir perdón, ese que no está de acuerdo, porque ya fue instruido así. Yo también fui instruido así, pero abrí mi alma al Señor y le digo al Señor que me dé entendimiento tal y cual. Yo no dudaba de lo que yo estaba enseñando, yo mismo sí que enseñaba. Yo enseñaba todo el bautismo, Santa Cena, enseñaba todo también. Pero el Señor después me da entendimiento. Entonces, ¿sabés qué? ¿Cómo me costó también? Para que después de tantos años tener otra doctrina y de venir Dios que te cambió el Señor, te reveló todo. Todo es contrario de lo que nosotros estábamos confiando y haciendo. Pero tenemos que humillar de ese espíritu de incredulidad, de esa contención que no estamos de acuerdo a la palabra y escuchar para que podamos entender bien. Pero si nosotros no endurecemos, un poco de levadura leuda toda la masa. Porque nosotros, Dios que estamos seguros, yo estaba seguro, yo no buscaba. Ni un momento buscaba para mi revelación, ni para contender contra los hermanos. Yo estaba seguro de lo que la doctrina que yo tenía. Igual todo eso, bautismo y todo hacía yo. Y enseñaba al pueblo. Y me llenaba el Espíritu Santo. Se manifestaba mi talento en gran manera por misericordia. Como dice también el Corintio mismo encontramos, dice en Corintio. En Corintios 12, 29 al 31. Primera. Sí. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Excelente. El camino más excelente, los dones o regalo mejor es la cruz de Cristo, el perdón de pecado. Y nosotros vemos acá, dice, son todos apóstoles. Acá a Pablo le está diciendo, son todos profetas, todos maestros, porque los profetas en su tiempo y los apóstoles venían anunciando que Cristo va a morir en la cruz. Y después de que murió Cristo, ellos tampoco, aunque Cristo le enseñaba ya en la transfiguración, por ejemplo, le mostraba que descendía Moisés y Elías y Cristo. Y después desapareció Elías, que es figura de los profetas, y Moisés es figura de la ley. Y desapareció, y quedó solo Cristo, y le dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y aún Pedro, dice, tenía temor, y no entendía, y dice, haremos 3 entramadas. ¿Qué quiere decir eso, 3 entramadas? Vamos a seguir en los 3 ministerios, porque no entendía lo que le decía el Señor Jesús. Así también muchos, hoy en día, pastor, evangelista, maestro, no entiende. Entonces quiere seguir en los 3 ministerios, quiere seguir todavía en los simbolismos, quiere seguir en los bautismos, quiere seguir en el ayuno, cree que va a perfeccionar más así, quiere Dios que todos los simbolismos de antes quería hacer. Y dice acá, Pablo le dice a los apóstoles y a los profetas, porque nosotros sabemos, por ejemplo, Apolo era instruido, pero ¿qué dice? Varones elocuentes, pero sabía hasta el bautismo de Juan nada más, la ley. Pero ¿quién le puso más? Aquila y Priscila andaba con Pablo, ya ellos ya entendían de la cruz de Cristo, que ya se terminó la ley.
Y él era varón elocuente como estos profetas, estos apóstoles, sabía hasta la ley. No solamente lo incluyeron más, sino también predicaron sobre los últimos del Espíritu Santo. En ese tiempo ellos, cuando recibieron el Espíritu Santo, predicaban el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, y oraban por las personas y recibían el don del Espíritu Santo, cosa que ellos no conocían el Espíritu Santo. Pero no entendía tampoco, si dice así en la palabra, por ejemplo en Marcos 9 dice que el Señor se transfiguró y mostró a Pedro, a los discípulos, que se terminó la ley. Después De vamos. todas maneras, lo que yo estaba buscando, lo que usted estaba mirando, no es una palabra para comprender, ¿no? Si no le voy a compartir, así no hay ninguna confusión. Bueno, yo me levanté hoy temprano en la mañana, no sé qué hora era, pero calculo yo que era como las 4 de la mañana porque estaba todo oscuro. Me levanté, no me fijé, me levanté, me pasó y bueno, empecé a orar. Entonces le pedí yo al Señor que, bueno, cuando terminé de orar, estuve un tiempo ahí, cuando se hizo el día, digo, bueno, voy a leer la palabra. Me bajé, agarré la Biblia. ¿Y qué leíste? Cuando yo agarré la Biblia, oré, le dije al Señor que me dé revelación de la palabra, porque hay cosas que no entiendo, y bueno, le puse mi queja delante de Dios, y bueno, voy a compartir la palabra que me detuve ahí, es como que no le iba a decir nada, ¿no? Pero no iba a dejar para mí, iba a comentar a otro hermano. Pero está bien, léeme. Dice, ¿En dónde? Primera de Hechos. De Hechos 5. 5 está muy bien. Primera de Hechos. Es como que me detuve ahí, como que de parte de Dios, que no miento, como que sentí una revelación ahí y me detuve. Sí. Pero no me quise confundir tampoco. Porque vos tenés que, a veces un solo versículo no podemos entender. Y poco a poco te va abriendo el Señor. Es como que me dio la Hecho, cabeza ahí, pero no quise yo equivocarme porque no me gusta equivocarme. sí, despacito Si vamos a me entender. equivoco, bueno, me equivoco, Sí. ¿no? 5, No, primera de Hechos 5. 1, 5. Sí, 1.5. Hechos 1.5. 1, 5. 1, 5. 1, 5. Sí, lee nomás. Que dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua. Esto es lo que decía Jesucristo, ¿no? Lo que empezó a predicar Pablo, hecho de los apóstoles, ¿no? También en Mateo está eso. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, ¿no? Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de 8 días. Cuando leí ese párrafo, sentí como que el bautismo de Juan quedó atrás, como que el Espíritu Santo para adelante. ¿Sí? Y por eso vino después de 50 días, después 10 días que se fue, 40 días estuvo otra vez el Señor Jesús acá en la tierra. Acá en Hechos mismo, si leemos, tenemos eso. Y entonces en Hechos 1:3. Entonces después de 10 días, después de la muerte y la resurrección de Cristo, 50 días, vino el Espíritu Santo. Entonces, para bautizar a nosotros, aquellos que tienen a Cristo, aquellos que creen a Cristo, que es Cristo lo que ha venido, a eso le bautizó con el Espíritu Santo. Y esta palabra, Dios me dio esta palabra, porque justamente no sé con quién conociera. Lee un poco también Mateo 3:11, ahí te va a aclarar bien también. Esto a ustedes es muy necesario que aprenda bien, porque hay personas que no entienden y quieren entender, y tiene que saber cómo mostrarle por la palabra. Entonces, si usted no sabe a dónde queda la palabra, no sabe nada, ¿cómo va a invalidar? Algunos se discute, esas cosas no tenemos que jugar, tenemos que humillar esa contención, sino con fe y amor aclarar bien según la palabra para que entienda nuestro hermano. Porque no todo entiende. Lea un poco 3:11. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí
cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Vemos ahí. Él bautizará, dice. Yo os a la verdad bautizo, dice, con agua, para arrepentimiento, para que los judíos, porque vemos nosotros en Malaquías, ya venía anunciando es necesario que venga primero Elías, y Elías era Juan Bautista. Y entonces él bautizaba con agua, mostrando la muerte y la resurrección de Cristo, para que se arrepientan los judíos, para que crea que era su Mesías que vino, porque ellos no creían que era su Mesías. Entonces dice, para que se arrepienta ellos, para que ellos vean, que se acuerde lo que dijo a Malaquías 450 años antes de Cristo. Es necesario que Elías venga, antes que venga el día terrible, dice. Antes que venga el día terrible es la muerte y la resurrección de Cristo. Ahí enjuició todo el pecado de la humanidad. Sobre Satanás vino el juicio. Y entonces, y acá dice él, para arrepentimiento, para que ellos crean que era su Mesías lo que está con ellos. Porque Juan Bautista 6 meses menor que Cristo. Este es el tema sobre el bautismo, que estuvimos hablando sobre el bautismo y capaz que Dios me mostró que el bautismo ahí para adelante del Espíritu Santo. Estaba hablando sobre el bautismo, no sé con quién y con otro hermano más, con Hugo, creo. Él, por ejemplo, no entiende muy bien. Si bueno, es que, hablamos de bautismo porque, bueno, por eso, esa digo, cosa, por ejemplo, no diga nomás él, nosotros también le estamos... Bueno, pero yo no hablo con los chicos, cosas que no... por eso, por ejemplo, mi hermano Hugo, ciertamente... No le hacen pedir permiso para nadie. Escuche, estaba, yo que también, en la escuela donde yo antes también estaba, en el mismo, pero ahí vio que no divide también, ellos bautizan, alguna cosa dice que la ley se terminó, pero el bautismo cree que sí, ellos hacen, el ayuno hace, también alguna cosa en la Santa Cena también hace, entonces hay cosas que no entienden, ¿entendés? Por eso digo que hay cosas, vos no le digas que yo te digo esto, eso es personal, está bien que... Está bien, yo también poco a poco le estoy instruyendo a él, pero todavía no hay entendimiento y además que él está duro en su enseñanza, entonces poco a poco sí. El Señor le da oportunidad, sí, después ya no sabemos. Entonces ustedes, por eso a mí me tienen que preguntar, o a Karina o a Javier. Hay cosas que ellos no te pueden contestar. Por ejemplo, vamos a preguntar a mamá, te va a decir. Y después me pregunta a mí, porque acá hay mucha, que viene así de otra iglesia, y igual los mormones. Yo a los mormones hay cosas que le escucho que es verdad, pero hay cosas que ellos no dividen, entonces yo me tengo que, que ahí le digo a ver si ellos entienden, nada más yo comparto con ellos, no es que yo, que hay cosas que están muy erróneas, ellos no entienden, entonces, pero no podemos echar a nuestro hermano, porque por ahí también, quien dice, por un versículo va entendiendo también. A todos tenemos que, por eso es necesario que usted sepa bien que nos leude, por ejemplo, a nuestro hermano Hugo, nosotros recibimos acá, pero usted tiene que saber lo que puede recibir y lo que no puede recibir todavía. No está hermano Hugo. Y entonces, eso no tenemos que comentar porque vamos a herir. Entonces, no tenemos que ser prudentes porque nosotros también queremos hacer conocer a él nuestro conocimiento. Y él, por ejemplo, tiene una linda doctrina que sabe la naturaleza, sabe que tenemos cómo se manifiesta la vieja creación y por ahora entiende también que tenemos que humillar, pero antes él no entendía, creía que escuchamos la palabra y entendemos y creemos que así nomás era. Y entonces hablaba de la cruz de Cristo, pero no entendía, hablaba de la dos naturalezas, pero no se humillaba a ellos.
Y entonces, y hablaba de la ley dividida, pero hay cosas que hace de la ley otra vez. No entiende bien, pero Dios también vio que tiene misericordia de todo. Entonces nosotros no podemos poner esa división, no podemos herir a nadie. Muy lentamente hay cosas que uno tiene que callar ahí todavía. No es tiempo de aclarar todavía. Entonces me tengo que callar alguna cosa, escucho a ellos y despacito veo que voy a ir aclarando a ellos. Porque no es fácil. Satanás, como me dijo mi papá, también tiene el mismo enseñanza que yo también tenía. Y después digo que cuando a mi papá yo le digo que tiene que arrepentirse cada momento y cada instante, dice que le trajo un enojo muy feo, parece que yo le acuso. Y yo le digo, papá, yo no le acuso, le digo. ¿Qué yo hago, hijo? Hija, me dice, cosas muy feas para vos, para que vos me acuses así, me dice. No, papá, le digo, la palabra nos dice a nosotros que aún en nuestro pensamiento hay pecado, le digo. Y le parece a él, dice, no hablemos más de esto, me dice, porque hablemos de otra cosa, pero de esto no, me dice. Y le digo, papá, le digo, no es que yo te acuso, le digo, es que la palabra te dice, nos dice a nosotros que cada momento y cada día muero, dice Pablo, y dice, es necesario que yo megue y Cristo crezca. Dice, tome mi cruz y sígame. Y tenemos que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa y se aparta tendrá misericordia. El Señor nos va a perdonar. Y así le voy eligiendo palabras, pero le costó. ¿Sabes cuántos meses estuve ahí? A mí no me costó, hermano. Bueno, gracias a Dios tenemos que dar como a vos, yo también. Yo también vio que el primero tiempo. Entonces vemos nosotros, primero tiempo, y así tenemos que tener mucha paciencia porque él tiene mucho talento y eso le trae reconfusión. Por eso, por ejemplo, dice, antes era el ministerio de los profetas, pero los profetas quiere decir, vio que habla para otro tiempo, en el tiempo de la muerte. No, el tiempo de la muerte y la resurrección de Cristo. Ellos venían en el tiempo de la tribulación desde Adán hasta la venida de Cristo. Es el gran tribulación. Es los 7 años del cautiverio también del hombre. Era otro siglo, era otro tiempo. Todo el hombre estaba sellado con el 666. Bueno, después vamos a ir sabiendo despacito, eso por palabra. Entonces, después vio que Pablo le dijo a los apóstoles, puede ser maestro, puede ser profeta. Ellos eran profetas que venía anunciando que un día Cristo va a venir a morir en la cruz con simbolismo. Todo hacía la Santa Cena, hacía los ayunos, hacía todo, vio que en simbolismo la muerte y la resurrección de Cristo. Pero cuando vino Cristo, ya Él cumplió lo que ellos venían anunciando de los profetas. Por eso el ministerio de los profetas ya se terminó ahora. Y eso es lo que le quería mostrar. El Señor le mostró a los apóstoles. Y le mostraba a Moisés como figura de la ley. Y a Elías como figura de los profetas. Y después desapareció y quedó Cristo solo. Y le dice, y Pedro no entendía otra vez, los apóstoles no entendían. Dice que templando de temor, decía, haremos 3 entramadas, vamos a seguir por los 3 ministerios, vamos a descansar en los 3 ministerios. No entendía otra vez, aunque el Señor Jesús le mostraba en parábola, pero no entendía. Pero Pablo entendió eso. Y entonces confirmó a ellos que puede ser, dice apóstoles, puede ser, le dice profeta. Ahora ya es don de revelación, ya no es profeta. Profeta habla de la muerte y la resurrección de Cristo. Ese era su ministerio. Y apóstol, vemos nosotros los 12 apóstoles. Ese, por ejemplo, su ministerio era
también de la ley, hasta la ley nomás sabe, como Juan, todo, Pedro y todo. ¿Por qué le reprende Pablo cara a cara? Porque predica otra vez a los gentiles, predica otra vez, era de condenar, dice, si nos hacemos otra vez la ley, entonces por demás Cristo vino a morir en la cruz. Si nosotros podemos ser salvos por la ley, entonces no hay necesidad que venga Cristo a morir en la cruz. Entonces Pablo le reprendió ahí en Gálatas. Ellos, hasta como también Apolo, hasta la ley sabía. Pero Priscila y Aquila era que también andaba con Pablo y ellos le puso en camino más excelente. Entonces que es la cruz de Cristo, que es su Mesías que está con ellos y que es Cristo hay salvación, que el otro ya se terminó. Y después viene Apolo a trabajar con Pablo. Entonces porque él tomó. Y hasta ahora vemos nosotros este ministerio de la ley sigue, mucho no divide y entonces sigue como antes en el tiempo de la ley. Hay algunos que no comen cerdo, y vio que sigue haciendo los simbolismos, muchas cosas que entiende. Sacrificio de animal, por ejemplo, lo que hace los fariseos nomás ya. Pero los otros hermanos, Dios ya no hace, pero las otras cosas hace todo. La mayoría, uno hace una cosa, otro hace otra cosa. Y bueno, y eso ya pasó todo. Por eso la palabra de Dios otra vez muestra a nosotros. El bautismo de Juan a su tiempo tenía su gloria. Y dice mismo en 11, fíjese Mateo 11 para que vean. ¿Mateo cuánto? 11. Mateo 11. 11, 13, 11, 13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Ahí aclara que él también es Elías, que encontramos también nosotros en mucho espera todavía en Apocalipsis, encontramos la visión de Juan. Y mucho espera todavía que en el milenio va a venir Elías y Moisés, se va a manifestar otra vez. Pero eso dice por el Juan Bautista, ya vino Elías. Él es que encontramos también ¿cómo decir? En el Viejo Testamento, como el último libro, Malaquías. Es necesario que venga primero Elías, pero ese era Juan Bautista. Acá viene la aclaración, como dice, era 11. El 13. Lee un poco, hermano. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y después. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Vemos. Y acá, él es aquel Elías, era Juan Bautista. Viene en el espíritu de Elías, dice, porque Elías también predicó la muerte, que va a venir un día Cristo a morir en la cruz, la muerte y la resurrección. Entonces él viene, Juan Bautista, con agua, mostrando la muerte y la resurrección de Cristo. Por eso dice que él es Elías. Está simbólicamente, Elías es figura de los profetas, por eso le dice, él es aquel Elías. Acá aclara. Y los profetas y la ley es hasta Juan Bautista. Por eso dice Juan Bautista, yo os bautizo con agua para arrepentimiento, para que los judíos sepan que es el Cristo que lo que venía estaba, porque él es 6 meses mayor que Cristo. Entonces él ya mostraba que era su Mesías, lo que venía para morir y resucitar, para que se arrepientan los judíos, que crean a ese Mesías que vino, pero aún no creyó. Y ellos mismos entregaron a Cristo. Acá Mateo 17:12 como que confirma lo que usted está diciendo. Dice, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron,
sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Vemos ahí también 17 también aclaró. Y entonces dice, no le conocieron, dice, y ya le venía anunciando a los judíos que va a venir Elías. Y ellos vino Juan Bautista, entonces no entendieron. Muchas veces nosotros mismos vemos en visión, por ejemplo, vemos alguna cosa. Te muestra Dios que va a pasar algo a fulano y después era otra persona. Y entonces a veces muestra en figura y en sombra, o en figura o en simbolismo, y a veces la revelación no entendemos bien. Y bueno, y por eso solamente a través de la palabra acá aclara bien quién era Elías. Y encontramos también Juan en Apocalipsis escribe también por Elías y Moisés. Y ellos ya vio que hasta Juan nomás su ministerio. Y después Cristo vino a morir en la cruz. Acá como dice 17, ¿cuánto? 12. Más os digo, dice, que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que hicieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos, porque Cristo también padeció de los judíos. Y los judíos no le conocían tampoco a Juan Bautista. Y no vea que hasta que Juan Bautista le cortaron la cabeza también, en un plato. ¿Y para qué le pedía esa mujer, vio que la cabeza de Juan Bautista? Era para su abogado. Porque ¿para qué quiere un plato? Imagínate que el asco que ha para nosotros hoy en día, una cabeza en el plato. Y ellos querían eso, porque quería para su abogado igual la cabeza de Saúl. Hicieron entrar en el templo de Dagón, y era para el abogado. Y también en el cumpleaños de Faraón colgaron la cabeza del copero o del panadero, y ese era para abogado. Y ellos mezclaban la hechicería con la idolatría, todo, mezclaba todo. Y ellos no le conocieron, el mismo judío no le conocía a Juan Bautista, que ya era aquel Elías, que para que ellos se arrepientan y conozcan que era el Cristo que venía ya después de Juan Bautista. Y acá bien claro lo dice, que cuando dice en 12, más yo digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también, y vemos nosotros cuántos hijos de Dios hoy en día. Vino ya Elías, le dice, bien claro lo dice acá, que es el Juan Bautista. Y sin embargo ellos están esperando en el milenio que venga en la plaza, dice, y que va a pelear contra Satanás. Y entonces en Apocalipsis, como en Apocalipsis dice así, entonces está esperando que ahí va a venir Elías y Moisés. Pero sin embargo Elías ya vino, acá en la Biblia lo dice. Y mucho, hasta hoy en día, como los judíos en aquel tiempo, no sabía lo que le decía el Señor. Y que hasta ahora sigue el mismo confusión, que los hermanos no conocen, que ya el bautismo de Juan Bautista ya pasó y ya Elías ya vino, que ya terminó su ministerio. ¿Hasta cuándo dice la ley? La ley es hasta Juan. Hasta ahí el último ministerio de la ley le dio a Juan, mostrando la muerte y la resurrección de Cristo. Después ya terminó, pero aunque aclara en la palabra, mucho no entiende porque no se le abre la mente. Porque así fuimos instruidos, yo también, si Dios no me daba entendimiento, yo no entendía esto. Porque yo no entendía, yo estaba esperando la segunda venida, que después vamos a aclarar bien también eso. Estaba esperando todo, vio que parece mismo futuro, dice la palabra, pero en hebreo se escribía la palabra,
y en hebreo y arameo. Y en hebreo futuro, presente y pasado quiere decir la misma cosa, hablando de la muerte y la resurrección de Cristo. Por eso, para entender bien la palabra, tenemos que llevar todo en la muerte y la resurrección de Cristo. Ese es el postrer tiempo, ese es el último tiempo de Satanás. Ahí desde Adán hasta la venida de Cristo fue destruido todo el pecado. Ya Satanás le destruyó Cristo ya. Y después ya es un nuevo reinado. El reino, Dios que de Dios está con nosotros. ¿Y qué es el reino? No es comida ni bebida, dice, sino es paz y justicia. Es la vida recta pura ya. Ese es, Dios, que el reino de Dios. Dios gobierna nuestra mente a través de la cruz, a medida que escuchamos del sacrificio de Él y pedimos perdón, que nosotros reconocemos que nosotros, Dios, ahora ya tenemos las dos creaciones, pero los dos poderes, porque hemos nacido en la carne, en el pecado primero, en la incredulidad y después la fe. Pero eso tiene que ir creciendo en nosotros. Pero tenemos la cruz para destruir, pero antes no podíamos destruir, solamente teníamos una naturaleza solo. A Satanás solo, vuestro padre, la incredulidad, la maldad, el odio, el sufrimiento, el vicio, toda hechicería, todo es gobernaba Satanás solamente. Pero después, por eso dice también en Salmo 51:5 dice, en pecado fui formado y en pecado me concibió mi madre. Y después nosotros, cuando vino Cristo a morir en la cruz, pedimos perdón, reconocemos ese pecado, que somos pecadores porque no creemos a Cristo y estamos destituidos, sacados de la gloria de Dios. Por eso es necesario saber bien la palabra de Dios. Y bueno, y acá vemos, por ejemplo, te aclara el Señor que dice, yo la verdad bautizo, dice Juan, con agua, pero lo que viene tras de mí bautizará con fuego y el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir fuego? Fuego es, ve que vos tirás en el fuego, ve que antiguamente dice que le guiaba a Israel una columna de fuego y de noche columna, ¿cómo era que dice? Columna de nube, que habla de la presencia de Dios. Y ve que dice en Apocalipsis que el Señor Jesús va a venir en la nube. Y Él resucitó, y cuando vino, Él se fue. Cuando Él murió en la cruz, Él se fue a preparar morada para vosotros. Y después Él vino. Así como va, vino, dice. Le mostraba en una transfiguración también. Él cuando se va, cuando murió. Y cuando Él vino, resucitó. Entonces, ahí Él murió y resucitó, entonces Él ya vino. Y entonces dice, en la transfiguración ahí le dice que Él vino y le mostró a su Hijo solo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Quería aclarar más, pero Satanás me robó mi revelación. La columna de fuego. Quería hablar. El fuego, por ejemplo, compara de su juicio, vio que el Señor que quema así como quema el fuego. Vos tirás la cosa ahí en el fuego y quema, consume todo. No queda nada, ¿cierto? Así el Señor, vio que dice en el altar de Dios, como dice, el fuego está prendido. Ahí está, cuando vos tomás, cuando reconoces que hay pecado en ti, le está tirando tu pecado ahí. Y el fuego está prendido para quemar, para destruir, para eliminar esa maldad, ira, incredulidad, de cansancio, desinterés a la palabra, no está de acuerdo a la palabra. Te quema todo cuando vos le tirás como si fuera que le está tirando en el fuego. Tu pecado. A Satanás mismo. Está quemando a Satanás. Por eso dice, en el altar de Dios es la cruz de Cristo. Dice, el fuego está prendido y por eso dice, una columna de fuego era que hablaba que va a enjuiciar, que ya está hablando que Cristo cuando viene a morir en la cruz
va a enjuiciar nuestro pecado, va a eliminar, va a quemar todo el pecado a Satanás mismo. Y otra columna de nube. ¿Qué era la nube? La fe, gozo, paz, alegría que está en la cruz. Cuando pedimos perdón, ahí sentimos, vio que Él le vamos a encontrar en la nube. En la nube Él vendrá, en su presencia de fe, gozo, paz, alegría. Cuando pedimos, Él viene. Como dice en Apocalipsis, vamos a ver. Pero la siguiente trompeta que símbolo tiene, ¿sí o no? Y la trompeta es la palabra de la cruz. Él tocó, Cristo tocó la última trompeta. Cuando Él murió y resucitó, esa es la última palabra. No hay más otra palabra. La muerte y la resurrección de Cristo ahí venció a Satanás. Esa es la última trompeta. Y los profetas lo que venía tocando la trompeta. Primera trompeta, segunda trompeta, dice en Apocalipsis. La trompeta que Cristo va a venir a morir en la cruz. Y Cristo cuando murió, esa es la última trompeta. No hay más otra palabra. No hay más otra cosa que Cristo crucificado. No hay más otra palabra, no hay más otro sacrificio. Ahí esas langostas que van a ser grandes como caballo y que las estrellas van a caer, ¿ese qué símbolo tiene, ¿sí o no? Y ese caballo, después voy a dar a usted del caballo blanco, del caballo bermejo, y después vio que dice, la estrella caerán, dice, del cielo, todo es simbolismo. Después voy a dar a usted todo eso. La luna de sangre también que está de la sangre, la luna, el sol. Ahora vamos a leer también, ahora vamos a ir en ese. Después vamos a leer, ya que vamos a ir entrando cada día en más. Es bueno, abran nomás su corazón, pida al Señor, Señor, perdóname porque no entiendo y no estoy de acuerdo. Y bueno, y el Señor va a abrir a usted mismo su mente. ¿Qué era lo que digo que voy a buscar? Apocalipsis. Bueno, al último de todo vamos a salir en Apocalipsis. ¿La trompeta también? ¿Y la trompeta está en el Apocalipsis mismo también? No, pero lo que está buscando de la trompeta o... No, ahora estoy buscando, digo que en la nube. Parece mismo que dice que 1, 6, 7, desde 7 vamos a leer. He aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Vemos acá, dice, he aquí viene con la nube, dice. Y por eso dice que va a venir. Tenemos una alabanza nosotros en Paraguay. En la nube se vendrá. Bueno, pero nosotros tenemos un guaraní araire. Y la nube quiere decir acá, porque vemos nosotros una columna de nube que habla de su presencia, que es la fe, gozo, paz, alegría. Así Él resucitó. En fe, gozo, paz, alegría. Cuando murió, se fue. Y Él vino cuando Él resucitó. Y en la nube es la fe, gozo, paz, alegría, resucitó. Antes murió para nosotros en Adán. Pero después resucitó. Esa fe, gozo, paz, alegría. Y esa es la nube. Yo le digo a mi papá justamente vio que también él esperaba la segunda venida y yo también antes. Y parece mismo, Él vendrá, dice. Parece segunda venida que va a haber acá. Y Él vendrá, parece. Pero en hebreo sepa que todo futuro, presente y pretérito habla como futuro. Encontramos en Isaías 700 años antes de la muerte de Cristo, dice, como cordero fue llevado, como si fuera que ya existió. Y falta 700 años antes. Si es que no podemos, como está escrito en la palabra, habla a veces ya como pasado, a veces futuro. Y nosotros queremos interpretar así la palabra y no puede, porque se ha de discernir espiritualmente. Y si nos humillamos solamente. Cuando nos llegamos a morir, ahí fue todo. Hay todo. Ya cuando morimos, si te morís,
Dios, que ya nosotros que tenemos a Cristo hemos pedido perdón, sabemos que somos pecadores porque estábamos muertos en vuestro delito y pecado, en incredulidad, y pedimos perdón, ahí entró Cristo. Y después de la muerte ya nosotros vamos a ir al cielo ya. ¿El cielo qué es? La fe, gozo, paz, alegría, amor. Va a sentir bien tu alma. Va a sentir la cualidad de Cristo totalmente. Allá ya no va a sentir ya a Satanás, sino acá sí tiene que sentir. Acá sentimos un juego de infierno, sufrimiento, tormento. Ese es el infierno. Ese dolor que acá sentimos, sufrimiento. Ese es el infierno. Y el cielo que dice, hay dos cielos también, pero el cielo que habla de Cristo es fe, gozo, paz, alegría, es el cielo más alto. Bueno, y acá dice, en la nube Él vendrá. He aquí, viene con la nube, y todo ojo le verán. ¿Puede ver? Voy a preguntar a ustedes. ¿Puede ver a ustedes a Cristo? ¿Cristo es un humano? No. Para verle. Cristo es fe, gozo, paz, alegría, espíritu. Y vos no ves acá mismo, sino sentí nomás. Y acá con tu ojo espiritual, todo lo que desde la muerte y la resurrección de Cristo, ya puede ver en fe, puede tener fe, puede sentir amor, gozo, paz, alegría. Entonces eso es lo que dice. Su presencia ya está, ya vino. Y entonces en su presencia ya vamos a ver nosotros. No es que esto es natural que tenemos que interpretar. En la nube Él vendrá, dice, y todo ojo le verá. Y lo que no acepta tampoco, ni no puede sentirle. Lo que no pide perdón, lo impío. Pero acá dice, todo ojo le verá. Ya puede ver todo, pero no todo le ve, porque no todo tiene la fe. No todo siente esa plena seguridad, ese gozo, paz, alegría. Y entonces... La fe que Él quiere que nosotros tengamos. Fe quiere decir plena seguridad en el sacrificio de Cristo, que ahí te perdona. Y que cada día nosotros pedimos perdón porque sentimos, porque tenemos la naturaleza vieja y ahí le destruimos a Satanás. Y acá dice, bueno, entonces, si abre a ustedes que dice, todo ojo le verá, le va a ver, Él no es ni un hombre. Yo le dije a mi papá, ¿vos qué te parece que es Cristo? ¿Te parece que es un hombre? No, me dice. Pero Él es fe, gozo, paz, alegría. ¿Y cómo le va a ver? Espiritualmente, en fe, por fe, cuando pedí perdón de esa incredulidad, puede ver ese amor, gozo, puede sentir, ver espiritualmente. Y entonces la nube es la fe, gozo, paz, alegría en su presencia. Y mucho espera que naturalmente va a venir la nube y todo ojo le verán. Naturalmente interpreta. ¿Vos entendés, papá? Todo naturalmente, por ejemplo, nosotros pensamos. Yo también esperaba, vio que voy a ver, vio que un ancianito, así me imaginaba. No hágase un término así como pasó en la Arca Noé, que así, una muerte así para todos. Generacional. No haga una muerte generacional así, ¿no? No, ya no. Ahora, generación viene y generación va. Vos te vas a morir a su tiempo, él a su tiempo, cada uno más joven y otro más. Todo de uno así. No, así no. No, eso nosotros interpretamos mal el Apocalipsis. Por eso acá mismo, fíjate, muchos esperan la nube que va a venir de arriba, está esperando. Yo antes me imaginaba que va a ser un ancianito así y que voy a ver, Dios, que va a tocar la trompeta y la palabra de la trompeta, todo espiritualmente. Y a mi papá yo le preguntaba esto, le digo, ¿te parece a vos qué es Cristo? Le digo, vos vas a ver, le digo, arriba, que está viniendo, que está tocando trompeta, le digo. Y le digo, Él no es hombre, Él es fe, gozo, paz, alegría, el espíritu. A Él no le vamos a ver, pero podemos sentir en fe, gozo, paz, alegría, cuando desde que Cristo resucitó, Él vino a morir en la cruz, a Él cuando murió se fue, y después vino en la nube, en su presencia de fe, gozo, paz, alegría, resucitó.
Ya ahora podemos, ya. Antes murió en Adán. Nuestra fe, gozo, alegría murió. No podemos conocer a Cristo ni un hombre, pero ahora ya resucitó Él. Ya podemos nosotros sentir esa fe, plena seguridad en el sacrificio de Cristo, fe, gozo. Y a medida que vamos a ir pidiendo perdón y escuchamos la palabra, y te va a gustar más esta palabra, va a sentir más. O sea, no hay ninguna venida. Ahora nosotros... Porque, y después pues quiero mostrar, porque ahí una dice en segunda venida, pero para los judíos la primera venida que fue cuando salieron de Egipto, y la última venida es cuando Cristo vino a morir en la cruz. Por eso, para que no se confunda, ese es para Israel. Para nosotros, ella está muerta y la resurrección, la última y la primera venida para nosotros. Tiene que dividir bien. Por eso estaba tomando de Hebreo, ahí se quería ir. Pero vamos a ir ahora, que quería saber más también. Bueno, acá dice, he aquí viene la nube y todo ojo le verá. Y lo que le traspasaron, ¿y quién lo que le traspasaron? Todo linaje de la tierra harán lamento por sí y amén. Ese lamento quiere decir que se va a humillar. Lo que se humilla, dice lo que le traspasaron. Nosotros por nuestro pecado fue traspasado por Satanás. Y entonces, y todo linaje de la tierra harán lamento. Eso está en Zacarías 12:10, si quiere leer también. Ya está en el Viejo Testamento. Y no puedes hablar de la segunda venida sin hablando en Zacarías mismo. Vamos a ver. 12:10. Después voy a ir mostrando a ustedes cómo Apocalipsis, ese que quiere saber que va a caer la estrella y eso y todo eso. Y ese tema del evangelito, por ejemplo, como dice la Biblia, el pecado me consiguió mi madre, por ejemplo, si un angelito iba a morir o... Pero nosotros sabemos que en Adán todos murieron y estamos destituidos, todos, chicos, grandes, todos. Y en la Biblia dice, ¿verdad que los niños vengan a mí? Eso está diciendo espiritualmente. Los niños, ¿quién fue? Los judíos que ya no creían la ley, ya no sabían la ley. Ellos vinieron a Cristo. Dejad a los niños que vengan a mí. Dejadle, dice a los fariseos, que este niño, que estos que no conocían la ley bien, ya dejaron todo, que vengan a mí, los tales del reino de Dios, a ellos viene la salvación. No, los fariseos no creyeron a Cristo y ellos le persiguieron a esos niños espirituales. Ahí esa alma del angelito va al infierno todo. Se va. Y por eso dice, en pecado fui formado y en pecado me concibió mi madre. Y en otro versículo dice, desde la matriz de nuestra madre fuimos enviados. Hay muchos versículos que cumplir. No es así nomás, ¿viu? Por eso nosotros, si nuestro hijo quiere que nos guarde, nosotros tenemos que humillarnos, pedir perdón mucho, limpiarnos mucho, y para que nuestro hijo no le pase nada, para que nuestro hijo el día de mañana, vos por ejemplo ya tenés un hijo y tenés que humillarte y pedir por tu hijo para que un día pueda tener vos para evangelizar, para mostrarle la palabra de Dios. Ese tiene que ser tu preocupación, no darle las cosas naturales, sino darle la salvación de alma, la palabra de la cruz. Y eso, para eso vos tenés que humillar, mi amor, mucho, para que le guarde el día de la mañana. Si vos no te casas con la madre, igualmente te va a entregar. De alguna forma, vio que a José, por ejemplo, se fueron todos sus hermanos y todos junto a él, estando en Egipto lejos. Bueno, y vamos a ver un poquito, ya está la hora, pero quiero ver un poquito más. En Zacarías 12:10, ¿quién me lee? Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí quien traspasaron y llorarán como se llora por hijos ingénitos. ¿Quién traspasaron? Dice, como si fuera Cristo fue traspasado.
Ahí habla en Antiguo Testamento, en Zacarías, más o menos allá 400 y pico de años, está hablando, dice, traspasaron, ¿a quién traspasaron? Dice, mirará por mí, Cristo fue traspasado por nuestro pecado. Y como si fuera que ya pasó. Y acá, como si fuera que va a pasar. Entonces por eso, en hebreo, pasado, presente y futuro, y después se escriben en todos los idiomas, y se escribió como si fuera está escrito, lo que está escrito. Por eso en el Antiguo Testamento encontramos como si fuera que ya pasó la muerte y la resurrección de Cristo. Como cordero fue llevado, dice también, en el matadero, fue llevado, ahí como si fuera que ya, y 700 años antes de la muerte de Cristo. ¿Y cómo va a hablar? El Viejo Testamento no puede hablar de la segunda venida si ni la primera venida no creyó. Los fariseos, los judíos. ¿Y qué va a creer la segunda venida? ¿Para qué va a escribir? Bueno, y nosotros sepamos que del año 50, después de la muerte de Cristo recién, se escribió los 4 evangelios, y los 4 evangelios es para los judíos. Y ahí recién está hablando del nacimiento de Cristo. Ahí recién muestra la conversación de Cristo, cómo Dios que le estaba enseñando de la muerte y la resurrección de Cristo, cómo hace la boda en Caná, que dice, falta vino, le dice la madre. ¿Y qué tienes conmigo, mujer? Todavía no viene la hora, le dice. La hora viene y la hora es, dice en otra parte. Y así muestra el simbolismo para entender. Él le enseñaba a los discípulos su muerte y la resurrección. Y ya pasó hace tanto ya. Tenés que traer hacia atrás para que entiendan. Ya murió Cristo hace ya 50 años, otros 65, 85, 95. Juan escribió Apocalipsis entre 85 y 95. Y recién está hablando de la muerte y la resurrección de Cristo. Por eso tiene que tener mucho cuidado y pida al Señor Dios que espiritualmente tenemos que entender, y el Espíritu de Dios se manifiesta en la cruz, limpiándose de esa incredulidad, esas confusiones. Nosotros no podemos interpretar naturalmente. Por ejemplo, este versículo de Apocalipsis, si interpretamos naturalmente, como todos nosotros creemos, yo también, dice, la nube va a venir y la trompeta va a tocar. Y yo creía que era un viejito que va a venir. Y así nos imaginamos, y así entendemos, y así explicamos, y traemos confusión. Por eso dice la palabra, que trace bien la palabra de Dios, que no tenga de qué avergonzarse, dice, como obrero que trace bien la palabra de Dios. Por eso falta mucha limpieza, mucha incredulidad, mucha confusión, desinterés a la palabra, cansancio a la palabra, no te toca la palabra, incredulidad. Dice que los muertos se levantarán, ¿qué decimos lo que mencionamos? Los muertos se levantarán. ¿Y dónde está eso? Te voy a explicar. Y los muertos era Dios que antes de morir, Cristo a ese que habla eso. Dice que los muertos. Que va a venir la nube y que los muertos se levantarán. Eso está en Tesalonicenses 4:13. Te voy a explicar. Pues los muertos no somos nosotros también. Los muertos en Cristo era judío que creía. Eso se va a levantar. Los muertos ya nosotros, si no creemos, ya directamente al infierno lo que nos ha creído. No se va a levantar todo. No, Tesalonicenses 4:13 lee. Hasta 18. 4:13. 4, escuchen todo, vamos a, este es muy importante, hasta 18. ¿Cuándo? 4:13 de Primera Tesalonicense hasta 18, vamos a leer. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de lo que duermen, para que no os entristezcáis,
como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, no adelantaremos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de al arcángel, con trompeta de Dios, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos seremos arrebatados con Él en la nube, con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Bueno, vemos acá entró la doctrina de los saduceos acá, porque los saduceos dicen que no hay salvación. Entonces le dice, y se entristecieron los creyentes de aquellos tiempos, los judíos, y dice que ellos, lo que mueren, ¿qué pasa? Y le dicen los muertos en Cristo, dice mismo. ¿Y quién eran los muertos en Cristo? Ahí, por ejemplo, era todo lo que creyeron muerto, aún murió y seguía creyendo Noé, Abraham, todos los profetas que creyeron. Entonces, muerto en Cristo, dice mismo, creyendo que un día Cristo va a venir a morir en la cruz. Por eso dice, mucho, dice, que quería ver lo que veis y no lo veis, dice. Ellos veían, Dios, que desde lejos, por visión, pero ellos no estaban ya en el tiempo de Cristo cuando murió y resucitó. Entonces, los muertos en Cristo, acá aclara Pablo, porque entró enseñanza de los saduceos que dice que no hay salvación, y le dice que ellos primero, los muertos en Cristo primero va a resucitar todo, que estaba, eso está en Lucas. Vamos a leer, si quiere leer en Lucas para que vean. Lucas, a donde dice Lázaro, y ese es un parábola que pone. 16 me parece, ¿o no? ¿Cómo dijo? Lucas 16 de Lázaro y el rico. 16, 19, lean nomás entonces. El rico y Lázaro. Pero puede leer para más rápido. Después lea todo en su casa. O después, lo que está acá, después. Bueno, porque no va a ir primero en su casa y después el año pasado, o el año que viene, leer. Lean desde 24, lean. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. Ese cima, por ejemplo, era el paraíso, o el seno de Abraham, que encontramos en otro lado también. Ahí estaban los muertos en Cristo, por ejemplo, Noé, Abraham,
estaba ahí, vio que todos los judíos que creyendo murieron, porque ahí los ricos, por ejemplo, ¿quién era? Ahí está hablando a los dos judíos pobres, que es aquello que no tenía más, vio que la ley, y después vio que los judíos ricos era, vio lo que no creyeron, y aún vio que en aquellos tiempos mismos vemos nosotros, acá por ejemplo se casó con Jezabel, era idólatra, y hay muchos judíos ya no creían en aquellos tiempos mismos, ese era lo rico, que ellos creían que no necesitaba de Dios, era judío que tenía la ley, pero lo pobre era aquello que ni ya vio que no, era los mismos profetas también que ellos le decían, vio que era vio que le perseguía a los otros judíos, y en el tiempo de que Cristo vino, eran los fariseos los ricos y los pobres eran los judíos que no seguían más la ley y se convirtieron. Y ellos estaban en el seno de Abraham. Cuando murieron, antes de venir Cristo, se fue en esa cima, en un lugar de descanso. Y de ahí el Señor Jesús le sacó a ellos. Pero esto ya ahora ya no sucede más. Por eso lo vemos nosotros los impíos, por ejemplo, el cura hace misa por los muertos, para salir otra vez, para ir al cielo, dice, para salir del purgatorio, dice ellos. Pero no, esto ya no existe más. Desde la muerte y la resurrección de Cristo, ya sacó los muertos en Cristo, los que creyeron, y le dio la salvación. Ellos primero, como dicen en Tesalonicenses, ellos primero tienen la salvación. Y después nosotros los que quedamos, hasta ahora, sigue convirtiendo la gente, sigue teniendo a Cristo. Le arrebata, ese arrebatamiento quiere decir en el aire, en el espíritu. No va a arrebatar tu cuerpo, sino tu alma. Tu alma en el aire, que encontramos eso en Salmo 104. Entonces vemos nosotros que el aire o soplo, dice también. Entonces nosotros ahí en el aire, Cristo es fe, gozo, paz, alegría, es aire también. Nosotros aire, somos dos espíritus que nos unimos, nos arrebata el espíritu de fe, gozo, paz, alegría a nuestra alma, a nuestro soplo, porque eso, vos cuando morís, ¿ves qué sale de vos? De uno muerto nadie ve qué sale. Es un soplo, es un aire, soplo que va y no vuelve, dice. Hálito le dice, aliento le dice también otro lado. En distintas formas llama a nuestro espíritu, o a la función de nuestro espíritu, de nuestra mente. Ahí ya sabemos todo, si creemos, no creemos, si podemos escuchar la palabra, no te gusta o te gusta. Bueno, y los muertos, acá entró, vio que había en la enseñanza de los saduceos ahí en Tesalonicenses, por eso le dice, ellos primero va a ser arrebatado que nosotros, le dice Pablo. Porque Pablo, después de 35 años, después de la muerte y la resurrección, ya él se convirtió. Y ya después de la muerte y la resurrección. Pero ya los muertos en Cristo, cuando dice en Mateo 27, 51, lea, 51, 52, dice que los sepulcros se abrieron. Vemos el sepulcro que es, ahí es el lugar de cima, a donde estaba, vio que descansando, y resucitaron, dice, le dio la salvación, a ellos primero. Pero ese lugar ya fue quitado. Ahora si morimos, directamente vamos al cielo o vamos al infierno, lo que no pide perdón al Señor, no tiene a Cristo en su corazón. Ese era antes de la muerte de Cristo, estaba preparado esa cima, ese lugar de descanso. Escuche, chica, ese de acá ahora ve, esa es la incredulidad, no tiene interés a la palabra. ¿Qué? Esa cima no está hablando del seno de Abraham, esa cima está hablando de un abismo profundo. Y bueno, el abismo profundo ahí, esa cima que estaba acá, el lugar a donde estaba el rico. Ahí, en esa parábola, que estaba dividido un lado y el otro por una cima profunda. La cima, ¿sabes lo que es cima? Cima, una profundidad, una separación, a donde estaba el infierno, y encima de eso era un lugar de descanso, a donde está lo muerto en Cristo. Y después
vio que de ahí sacaron, él se fue a la parte más baja de la tierra, no en el infierno, sino para sacar ese cautivo, dice en Efesios 4:8. Y entonces él se fue ahí, no se fue al infierno él se fue de ahí a sacar ese muerto en Cristo, como dice en Corintio también. Si es que esa cima, ahí había el abismo a donde están los ricos, que no tenía a Cristo, estaba, vio que en el infierno. Y ahí como explica, dice que hay dos lugares, y entre ellos en el medio hay una cima, ¿sí? o sea, una separación. Una separación. Pero hay dos lugares, no es que uno está en la cima mismo, que están separados por separado, y sí, y en una cima, en una separación, el seno de Abraham, un lugar de descanso, pero ese lugar ahora ya no existe, el lugar, directamente porque ellos todavía no tenían salvación, por eso dice eso, ellos mismos fue arrebatado, ellos mismos tuvo primero la salvación y después nosotros, dice Pablo. Y él dice en Efesios, él se fue a la parte más baja de la tierra. ¿Y qué quiere decir eso? Se fue para sacar ese cautivo, dice, ese muerto en Cristo. Ellos creyeron ya. Y encontramos en Hebreo, vamos a leer también en Hebreo para que sepa. Y después voy a ir aclarando más y más a ustedes. ¿Hebreo cuándo se lo? Hebreo ya está todo cansado, si que hasta acá nomás, ya no recibe más ya. Hebreo 3:12 por ahí. Acá en el 11:13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Vemos ahí, ellos dice, sin recibir la salvación, murieron todos, viendo desde lejos, 3.000 años antes, veía en visión que iba a venir Cristo a morir en la cruz para perdonar su pecado. Pero ellos, vemos nosotros, si alguno quiere ver, en Mateo 13:17 también. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Ellos oían la voz de Dios desde lejos, desde años y años antes. Veía en visión, escribieron ellos, y ya en su tiempo ya murieron todos sin haber recibido ese prometido. Les prometió que un día va a venir Cristo a morir en la cruz para sacarle del mismo Satanás, porque también el padre de ellos era Satanás, de ese sufrimiento. Entonces ellos recién vio que le dio la salvación cuando Cristo vino a morir en la cruz. Dice Génesis, quería leer. ¿Qué dice? Génesis 23:4 quiero leer, y otro me dé rápidamente Salmo 39:12 que me lea. Salmo 39:12. 23:4. Salmo 39:12. Salmo 39:12 y otro Génesis 23:4. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles entre mis lágrimas, porque paletero soy para ti. Bueno, está extranjero todavía, no está todavía, vio que ellos no tienen todavía salvación. Bueno, pero ahora Génesis 23:4, eso creo que está contando que por atero, que quiere decir también que ellos muestra mismo simbólicamente por su desobediencia, andaba por todos lados, no estaba en Jerusalén ellos, sino andaba por todos los países extraños por su desobediencia, mostrando ellos también que no tenían salvación por la incredulidad.
23:4, mi amor, a ver si qué dice. Extranjero y forastero soy entre vosotros. Dame propiedad para sepultura entre vosotros. Sepultaré mis muertas de delante de mí. Y bueno, ese simbolismo también que todo Israel andaba en todos los países, andaba fuera de su país, quería decir también que todavía no tenía salvación. Todavía no tenía salvación. Ellos andaban fuera de la presencia de Dios por su incredulidad hasta la venida de Cristo. Bueno, amén. Ahora